Cuidadora mexicana en los Estados Unidos. Salva la vida de su paciente. La revelación de la familia. Cambia su destino. En medio de la lucha por la reunificación familiar. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las delgadas cortinas del modesto apartamento de Rosa Ramírez en San Diego. Sus ojos cansados se posaron sobre el portarretrato en su mesa de noche. Una fotografía de su familia en México, tomada antes de la última ola de deportaciones que dividió a tantas familias, incluyendo la suya. En la imagen, sus padres, hermanos y sobrinos sonreían, todavía unidos en su pequeña casa en Guadalajara. Rosa besó suavemente el portarretrato susurrando, «Por ustedes, mi familia». Rosa era una de las pocas afortunadas. Su permiso de trabajo y residencia legal en los Estados Unidos había sido conseguido años atrás, después de un largo y arduo proceso. Pero lo mismo no sucedió con el resto de su familia. La reciente ola de deportaciones del nuevo gobierno había forzado a sus parientes a regresar a México, dejándola sola con la responsabilidad de encontrar un medio para traerlos de vuelta. Esta vez, legalmente. Su día comenzaba como cualquier otro. Un desayuno simple de tortillas y huevos antes de salir para su trabajo como cuidadora. Rosa trabajaba para la familia Sullivan, una de las más influyentes en el próspero barrio de La Joya. Su principal responsabilidad era cuidar del señor Thomas Sullivan, el patriarca que había sufrido un derrame cerebral 2 años atrás. Aunque su cuerpo estaba debilitado, su mente permanecía aguda como una navaja, especialmente en las horas que pasaba con Rosa. Al acercarse a la mansión de los Sullivan, el contraste con su modesto apartamento en el barrio de Linda Vista pesaba sobre sus hombros. Los jardines meticulosamente cuidados, la fuente majestuosa y las columnas de mármol parecían gritar que ella no pertenecía a ese lugar. Rosa respiró profundo y enderezó los hombros, recordando su propósito. Cada hora de trabajo era una oportunidad para juntar dinero para los procesos de inmigración de su familia. Dentro de la grandiosa residencia, el ambiente era gélido. Los hijos del señor Sullivan, todos adultos con vidas ocupadas en diferentes estados, raramente lo visitaban. Habían delegado completamente el cuidado de su padre, como si fuera solo una responsabilidad más en sus agendas llenas. Para ellos, el señor Sullivan era una obligación que cumplir, no un padre que amar. «Buenos días, señor Sullivan». Rosa saludó alegremente al entrar en su habitación. El anciano estaba sentado en su silla de ruedas junto a la ventana, contemplando el Pacífico a lo lejos. Su rostro se iluminó al verla. «Ah, Rosa, mi rayo de sol», respondió él con una sonrisa débil pero cálida, sorprendiéndola con su español básico que venía practicando secretamente. «Ven, siéntate. Cuéntame sobre tu familia hoy». Rosa sonrió mientras lo ayudaba a posicionarse en la mesa del desayuno. «Están luchando, señor. Mi hermana María comenzó a dar clases de inglés a los niños en Guadalajara. Dice que quiere que estén preparados cuando...». Su voz flaqueó por un momento. «Cuando logremos traerlos de vuelta». «¿Cuándo no? Sí». El señor Sullivan corrigió gentilmente. «Tu hermana es inteligente como tú». Rosa se sonrojó mientras acomodaba la servilleta en su regazo. «Usted es muy amable. Sabe, ella siempre quiso ser profesora aquí en los Estados Unidos. Lo logrará». El señor Sullivan la observó con sus ojos azules penetrantes, ahora suavizados por la edad, pero aún llenos de sabiduría. «Tienes esa misma determinación en los ojos, Rosa. No hay muchas personas que mantendrían la esperanza como tú la mantienes». Mientras preparaba el desayuno, huevos pochados y tostadas integrales, según la dieta restringida, Rosa escuchaba pacientemente las historias del señor Sullivan. Él frecuentemente hablaba sobre sus años como profesor universitario, sobre cómo conoció a su difunta esposa, Catherine, en una conferencia de literatura, y sobre sus viajes por el mundo. Hoy, sin embargo, estaba más contemplativo que de costumbre. «Rosa», dijo suavemente, rompiendo un largo silencio, «¿alguna vez te has sentido invisible en este país? Como si la gente mirara a través de ti». La pregunta la golpeó como una ola inesperada. Sus manos se detuvieron un momento mientras organizaba los medicamentos de la mañana. «A veces, señor», admitió, «pero no me importa. Siempre que pueda ayudar a mi familia. Eso es lo que importa». El señor Sullivan la estudió, sus ojos revelando una mezcla de admiración y tristeza. «Eres una mujer extraordinaria, Rosa Ramírez. Nunca dejes que nadie te haga pensar lo contrario».
Sus mejillas se sonrojaron nuevamente y se ocupó arreglando la habitación. Los cumplidos como ese siempre la incomodaban, especialmente cuando su trabajo frecuentemente pasaba desapercibido por el resto de la familia. A medida que el día avanzaba, Rosa continuaba sus tareas con la eficiencia silenciosa que la caracterizaba. Mientras cuidaba del señor Sullivan, tarareaba suavemente antiguas canciones que su abuela solía cantar. Para ella, esto no era solo un trabajo, era una misión, una oportunidad de traer dignidad y confort a alguien que había sido prácticamente abandonado por aquellos que deberían amarlo más. La mansión de los Sullivan siempre estaba silenciosa por las mañanas, excepto por el suave murmullo de las actividades de Rosa. Ella se movía por la casa como una brisa suave, organizando, limpiando y anticipando las necesidades del señor Sullivan antes de que él necesitara pedirlas. Cada rincón de la casa parecía diseñado para impresionar, pero bajo las superficies pulidas había un vacío, como si nadie realmente viviera allí. A media mañana, Rosa ayudaba al señor Sullivan con sus ejercicios. Había aprendido técnicas básicas de fisioterapia en sus cursos en México, y aunque no era parte de sus obligaciones oficiales, ella se aseguraba de incluirlas en su rutina. «Levante los brazos, señor. Eso es. Una vez más». «Eres dura, Rosa», dijo el señor Sullivan, con la respiración pesada pero manteniendo la sonrisa. «Solo porque me preocupo por usted», respondió ella con un guiño. «Necesita mantenerse fuerte». Más tarde ese día, la indiferencia de la familia Sullivan se hizo aún más evidente. Michael, el hijo del señor Sullivan, apareció brevemente. Vestía un traje caro y llevaba un teléfono pegado a la oreja. Rosa apenas logró esbozar una sonrisa educada antes de que él pasara a su lado, murmurando algo sobre una reunión que se retrasaba. «Papá, solo puedo quedarme 5 minutos», dijo Michael, mirando su reloj. «¿Cómo te sientes?» «Como una pieza de museo», respondió el señor Sullivan secamente. «Todos pasan, pero nadie realmente mira». Michael rió incómodamente, claramente sin entender el significado más profundo. «Bueno, me alegro de que estés bien. Tengo que irme». Rosa observó mientras Michael salía tan rápidamente como había llegado, sin siquiera reconocer su presencia. Contuvo un suspiro, concentrándose en organizar los libros que al señor Sullivan le gustaba leer por la tarde. Cuando el señor Sullivan notó su expresión, sacudió la cabeza. «No dejes que te afecten, Rosa. No ven lo que está justo frente a ellos». «Está bien, señor», dijo ella, aunque el dolor en su pecho contaba una historia diferente. «Estoy aquí por usted». Por la noche, después de ayudar al señor Sullivan a acostarse, Rosa limpió la cocina y preparó todo para el día siguiente. Era una rutina que había dominado, una que exigía paciencia, humildad y un profundo sentido del deber. A pesar del cansancio, encontraba propósito en su trabajo. Para Rosa, cada acto de cuidado era una forma de honrar a su familia, tanto a los que estaban cerca como a los que estaban lejos. Al salir a la noche fresca, se detuvo para mirar las estrellas. Brillaban contra el cielo oscuro, recordándole su hogar. No lo sabía aún, pero su dedicación inquebrantable estaba a punto de cambiar su vida de maneras que jamás podría imaginar. Comenzó como cualquier otra tarde. Rosa acababa de ayudar al señor Sullivan con sus crucigramas, los dos compartiendo un momento tranquilo en la sala soleada. Él tenía una sonrisa juguetona en su rostro, después de confundirla con una pista sobre algún actor oscuro de los años 1950. «Eres muy joven para saber esa, Rosa», bromeó. Ella rió, sacudiendo la cabeza. «Quizás, señor, pero usted tendrá que enseñarme estas cosas para que pueda seguirle el paso». Pero mientras el señor Sullivan reía suavemente, su expresión cambió de repente. Su rostro se puso pálido y su cuerpo se desplomó hacia adelante en la silla de ruedas. «¡Señor Sullivan!», gritó Rosa corriendo a su lado. Estaba jadeando, agarrándose el pecho. El pánico surgió dentro de ella, pero se forzó a mantener la calma. El entrenamiento de Rosa de sus cursos de enfermería en México entró en acción. Verificó su pulso. Estaba débil e irregular. «Señor, quédese conmigo», imploró, tomando su teléfono para llamar al 911. Sus manos temblaban mientras hablaba con la operadora, explicando la situación lo más claramente posible. La operadora aseguró que la ayuda estaba en camino.
Pero Rosa sabía que cada segundo contaba. Ayudó al señor Sullivan a recostarse en el suelo y comenzó a realizar RCP, sus manos presionando firmemente contra su pecho en un movimiento rítmico. 1, 2, 3, 4. Contaba en voz alta, tratando de bloquear el miedo que la consumía. Los minutos parecían horas. Rosa estaba tan concentrada que ni siquiera oyó llegar a los paramédicos, hasta que uno de ellos puso su mano en su hombro. «Nos encargamos desde aquí, señora», dijo el paramédico. Rosa se apartó, lágrimas brotando en sus ojos mientras trabajaban para estabilizar al señor Sullivan. Lo colocaron en la camilla, y uno de ellos hizo un gesto de aprobación hacia Rosa. «Su RCP probablemente le salvó la vida», dijo. «Buen trabajo». Pero no había tiempo para sentir alivio. Rosa tomó el archivo médico del señor Sullivan y siguió a la ambulancia hasta el hospital. Mientras esperaba en la sala de emergencias, su corazón latía acelerado de preocupación. ¿Sobreviviría? ¿Qué diría su familia? Sabía que llegarían pronto y se preparó para su habitual desdén. La familia Sullivan llegó una hora después, sus pasos apresurados haciendo eco en el pasillo estéril del hospital. Michael lideraba el camino, su expresión una mezcla de preocupación e irritación. «¿Qué sucedió?», exigió, apenas mirando a Rosa. «Se desmayó», explicó Rosa, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. Parecía un problema cardíaco. Hice RCP hasta que llegaron los paramédicos. Michael asintió bruscamente, pero su esposa Patricia cruzó los brazos. «¿Por qué no nos llamaste antes?», preguntó en tono acusatorio. Rosa tragó su frustración. «Llamé al 911 inmediatamente y me concentré en mantenerlo vivo. No había tiempo para nada más». Antes de que Patricia pudiera responder, el médico salió de la sala de emergencias. Era un hombre alto con un semblante tranquilo, su bata blanca ondeando levemente mientras se acercaba. «El señor Sullivan está estable», dijo. «Fue un ataque cardíaco leve, pero gracias a la rápida acción de Rosa, está fuera de peligro inmediato». Michael y Patricia intercambiaron miradas, sus expresiones ilegibles. Rosa permaneció en silencio, sintiéndose invisible nuevamente a pesar de las palabras del médico. Su única preocupación era la recuperación del señor Sullivan. «¿Podemos verlo?», preguntó Michael. «Uno a la vez por ahora», respondió el médico. Michael entró primero, dejando a Rosa y Patricia en un silencio incómodo. Patricia finalmente habló, su tono cortante. «Te pagan para cuidarlo, no esperes una medalla por hacer tu trabajo». Rosa se mordió el labio, pero no dijo nada. No estaba buscando gratitud, solo quería que el señor Sullivan estuviera bien. Cuando Rosa finalmente tuvo la oportunidad de verlo, el señor Sullivan estaba pálido pero despierto. Sus ojos se iluminaron cuando la vieron. «Rosa», murmuró, su voz débil. «Gracias». Ella sonrió, su corazón desbordando de alivio. «Va a estar bien, señor. Solo descanse». Al salir de su habitación, Rosa no se dio cuenta de que las ruedas del destino ya estaban girando. Su acto altruista de compasión pronto desencadenaría una serie de eventos que cambiaría su vida para siempre. El día siguiente al ataque cardíaco del señor Sullivan fue un ir y venir constante de visitantes en la habitación del hospital. Médicos entraban y salían, verificando signos vitales y realizando exámenes. Enfermeras se movían con eficiencia practicada, ajustando medicaciones y monitoreando su progreso. Pero para Rosa, la recepción fría de la familia Sullivan era más difícil de soportar que el caos clínico. Michael y Patricia habían llegado temprano, acompañados por sus dos hijos adultos, Nathan y Sarah. Rosa permanecía quieta en un rincón, observando mientras rodeaban al señor Sullivan, sus voces llenas de preocupación superficial. Hacían las preguntas correctas, pero faltaba el calor del cuidado genuino. «¿Cuánto tiempo necesita quedarse aquí?», Michael preguntó al médico, sonando más molesto que preocupado. «Algunos días, dependiendo de su recuperación», respondió el médico. «Necesitamos monitorearlo de cerca para prevenir otro incidente». Patricia frunció el ceño. «¿Algunos días? Eso va a arruinar nuestra agenda». Sus palabras eran como puñaladas para Rosa, pero ella se mordió la lengua, permaneciendo en silencio. El señor Sullivan, apoyado en almohadas, miró hacia Rosa y le dio una débil sonrisa. «Voy a estar bien, gracias a Rosa», dijo, su voz ronca pero clara.
Ella salvó mi vida. Los ojos de Michael pasaron rápidamente por Rosa, pero la gratitud en el tono de su padre estaba ausente en su mirada. Sí, bueno, ese es su trabajo, dijo con desdén. Nosotros nos encargaremos de las cosas desde aquí. Rosa sintió una punzada de frustración, pero no dijo nada. Conocía su lugar en el mundo de ellos, aunque no fuera justo. Más tarde ese día, mientras el señor Sullivan dormitaba, Michael acorraló a Rosa en el pasillo. «Mira», comenzó, su tono firme pero condescendiente. «Agradezco lo que hiciste por mi padre, pero no hagamos de esto un gran acontecimiento». Rosa parpadeó sorprendida. «No estoy tratando de hacerlo, señor. Solo estoy aquí para cuidarlo». «Bien», dijo Michael, ajustando su reloj caro, «porque lo último que necesitamos es cualquier drama. Solo sigue haciendo tu trabajo y estaremos bien». Rosa asintió, tragando el nudo en su garganta. No entendía por qué las palabras de él la lastimaban tanto. Quizás era porque había arriesgado todo en ese momento para salvar al señor Sullivan, sin dudarlo, sin pensar en sí misma, y ahora parecía que nada de eso importaba. Patricia se unió a ellos, su expresión tan fría como la de su esposo. «Necesitamos que te quedes durante la noche», dijo. «No tiene sentido contratar a alguien más para cubrir, ya estás aquí». El estómago de Rosa se retorció, pero forzó una leve sonrisa. «Por supuesto, señora». Esa noche, después de que la familia se había ido, la habitación del hospital quedó silenciosa. Rosa se sentó junto a la cama del señor Sullivan, limpiando suavemente su frente con un paño húmedo. Su respiración era estable, pero aún parecía frágil, una sombra del hombre vivaz que ella había conocido. «Rosa», susurró él, sus ojos apenas abriéndose. «Sí, señor». «No dejes que te menosprecien», dijo, su voz casi inaudible. «Mereces más que esto». Lágrimas picaron sus ojos, pero las alejó parpadeando. «Solo concéntrese en mejorar, señor. Eso es todo lo que importa». Mientras las horas se convertían en días, Rosa permanecía al lado del señor Sullivan, su corazón dividido entre el deber y la preocupación genuina que sentía por él. Las noches en el hospital eran largas, pero las aprovechaba para hacer breves llamadas a su familia en México, susurrando palabras de consuelo mientras observaba a su paciente dormir. «Mamá, todo está bien», decía suavemente al teléfono. «El señor está mejorando». «Sí, lo estoy cuidando bien». Lo que Rosa no sabía era que, mientras ella se concentraba en sus cuidados, el señor Sullivan estaba ocupado entre bastidores. Durante los momentos en que estaba solo, hacía llamadas. Primero a su abogado, luego a su asesor financiero. Insistía en manejar estos asuntos personalmente, aunque su familia prefiriera que delegara todo a ellos. Una tarde particularmente tranquila, hizo una llamada importante a su abogado. «Steve», dijo por teléfono, su voz baja pero determinada. «Necesito que prepares algunos documentos. Es sobre mi testamento». «Sí, quiero hacer algunos cambios significativos». Cuando el abogado expresó preocupación sobre la reacción de la familia, el señor Sullivan fue firme. «Tendrán que aceptarlo. Esta es mi decisión, y es final». Una semana después, la familia Sullivan recibió una convocatoria inesperada. El señor Sullivan había pedido que todos se reunieran en la oficina de su abogado en el centro de la ciudad. La solicitud era inusual y despertó una mezcla de curiosidad y sospecha entre los miembros de la familia. Incluso Rosa se sorprendió cuando el señor Sullivan insistió en que lo acompañara. «Te necesito allí», dijo firmemente. «Confía en mí». Cuando llegaron a la elegante oficina con paredes de vidrio, la atmósfera estaba tensa. Michael y Patricia intercambiaban miradas confusas, mientras Nathan y Sarah permanecían absortos en sus teléfonos, claramente desinteresados. «Papá, ¿de qué se trata esto?», preguntó Michael impacientemente. El señor Sullivan miró a Rosa, luego al abogado sentado frente a él. «He tomado algunas decisiones», dijo. «Decisiones sobre mi legado». La sala quedó en silencio. El abogado se aclaró la garganta y comenzó a leer un documento. Mientras hablaba, la confusión de la familia se transformó en shock y luego en indignación. El señor Sullivan había dispuesto que una parte significativa de su patrimonio fuera dejada a Rosa. «¿Qué?», Michael explotó, golpeando la mesa con la mano. «Esto es ridículo. Es solo una cuidadora». «Es más que eso», el señor Sullivan respondió bruscamente.
Rosa ha estado aquí para mí cuando ninguno de ustedes lo estuvo. Salvó mi vida, no solo físicamente, sino emocionalmente. Me dio dignidad cuando todo lo que sentía era abandono. El rostro de Patricia enrojeció de ira. No puedes esperar que aceptemos esto. Te está manipulando. Rosa sintió que el aire escapaba de sus pulmones. Yo nunca, comenzó, pero el señor Sullivan levantó la mano para silenciarla. Esto no es sobre manipulación, dijo, su voz firme a pesar de su fragilidad. Es sobre gratitud y justicia. Rosa lo merece. La familia protestó, sus voces superponiéndose en argumentos acalorados. Pero el señor Sullivan no vaciló. Se volvió hacia Rosa, su expresión suavizándose. Me has dado más de lo que podría devolver, pero esto es un comienzo. Por primera vez en su vida, Rosa se sintió verdaderamente vista. Lágrimas brotaron en sus ojos mientras luchaba por encontrar las palabras correctas. Gracias, señor, susurró, su voz temblando. Pero yo no hice esto por nada a cambio. Lo sé, dijo el señor Sullivan con una leve sonrisa. Es eso lo que te hace merecedora. Los meses siguientes fueron de transformación. Rosa utilizó la herencia para iniciar el proceso legal de reunificación familiar. Era un camino complejo, lleno de documentación y requisitos legales, pero por primera vez parecía alcanzable. Sara, que había permanecido cercana a Rosa durante todo este tiempo, fue la primera en celebrar cuando los visados de la familia fueron aprobados. «¡Finalmente!», exclamó el señor Sullivan cuando Rosa le dio la noticia. «¿Cuándo llegan?». «En 2 semanas», respondió Rosa, apenas conteniendo su emoción. El señor Sullivan insistió en organizar una recepción para la familia de Rosa. Para su sorpresa, toda la familia Sullivan participó. La mansión, que una vez pareciera tan fría e intimidante, se llenó de risas, música y el aroma de comida tradicional mexicana.